El martes de la 20ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Mateo 19, 23 al 30. Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo: Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús le respondió: Les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. El relato que les acabo de leer es la continuación de la enseñanza del joven rico. Como saben, el deseo de ese joven era ser feliz y alcanzar la vida eterna. Y para ello, le pide a Jesús que le revele el secreto de la felicidad. Y Jesús le respondió que el secreto de la felicidad consiste en sacar a todos los amores que tenemos del centro del corazón y poner al centro solamente a Dios. Puede tener otras riquezas en su corazón, pero no al centro. El centro debe ser solo de Dios. Esto significa que en toda elección que se haga, se deberá elegir primero a Dios y correrse el riesgo de perder los otros amores que se tiene. Bueno, pues el problema del joven rico es que tenía a sus riquezas al centro de su corazón. Todo lo que amaba, personas, bienes, fama, poder, está representado por sus riquezas. Pero Dios no estaba al centro. Dios no era su preferencia, no era su prioridad. Como saben, el relato del joven rico concluyó con la tristeza del joven. Tristeza al saber que si quería ser feliz tenía que sacar lo que más amaba del centro de su corazón y poner en su lugar a Dios. Y no estaba dispuesto a hacerlo. Si lo hubiese hecho, hubiese podido caminar con Jesús, seguirlo y ser feliz. Pues en el camino iba a descubrir que lo que hubiese dejado no lo perdía, sino que lo potenciaba. Pero prefirió la seguridad de sus riquezas y puso a éstas por delante de Dios. El relato de hoy inicia en el momento en que el joven, entristecido, se marcha. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. La palabra rico no se limita necesariamente a aquel que tiene riquezas materiales. Jesús tuvo amigos materialmente ricos, pero que lo siguieron por el camino, como por ejemplo Nicodemo, o José de Arimatea, o Zaqueo. Ellos fueron generosos y desprendidos con sus riquezas, pues ellas no estaban al centro de sus corazones. Dios estaba por encima de ellas. Rico es todo aquel que al centro de su corazón tiene otros amores, como personas, nombres, prestigio, comodidad, seguridad, trabajo, bienes, proyectos, y no está dispuesto a perder estos amores en favor de Dios. Entonces, al momento de elegir, prefiere ponerse en contra de Dios y de su voluntad. Por tanto, los materialmente ricos no necesariamente están condenados a la desgracia. Solo lo estarán si sus riquezas son más importantes que Dios, es decir, más importantes que la verdad, que lo justo, que una vida digna. La afirmación: les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos, está dirigida solo a aquellos a quienes al momento de tomar una decisión, en vez de ponerse del lado de Dios, eligiendo lo que es verdadero, noble, justo y bueno, eligen contra Dios para no perder sus riquezas, sus comodidades y sus seguridades. Lo que sucede es que esos que tienen riquezas y amores en este mundo, les es muy difícil elegir a Dios y arriesgarse a perder lo que tienen, pues ya están acostumbrados a sus bienes y no se imaginan vivir sin ellos. Entonces, por lo general, van a hacer todo lo que esté a su alcance
para no perderlos, y prefieren elegir en contra de Dios, es decir, ir en contra de la verdad, de la justicia y de la vida, pero de ninguna manera perder aquello que atesora. Entonces Jesús insiste en su afirmación y dice: sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Esta afirmación es ciertamente chocante, pues parecería que todo aquel que posee algún bien quedaría excluido del reino de Dios. Pues es imposible que un camello, que es más alto y grande que un hombre alto, pueda pasar por el ojo de una aguja de coser. Es tan fuerte esta expresión que hasta sus mismos discípulos se escandalizan. Dice el texto que quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: ¿y entonces quién podrá salvarse? Es decir, ni siquiera ellos, que eran sencillos pescadores y campesinos de Galilea, podrían salvarse. Ni siquiera ellos podrían entrar en el reino de los cielos, pues, aunque pocos, tenían bienes que amaban y no querían deshacerse de ellos. ¿Y entonces quién podrá salvarse? El relato nos dice que Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Qué quiere decir esta afirmación? En primer lugar, quiere decir que Dios es Dios, que está por encima de todo y que está dispuesto a salvar a quien quiera simplemente porque quiere. Y si Él desea perdonar toda la deuda a alguien, lo hará. Y en segundo lugar, Dios, respetando nuestra libertad, puede mover nuestros corazones para que nos demos cuenta, nos inclinemos por Él y nos decidamos a seguirlo. Entonces, de lo dicho podemos concluir que para participar del reinado de Dios y ser felices, tenemos que poner a Dios por encima y por delante de todo lo que amamos y tenemos. Y eso se aplica a todos, incluso a aquellos que, aun siendo materialmente pobres, no tienen a Dios en el centro de su corazón. Lo que sucede es que los materialmente ricos están menos dispuestos a perder que los materialmente pobres, pues estos últimos tienen muy pocos bienes que perder, y además han aprendido a confiar en Dios cuando escasean sus bienes. La explicación de todo lo dicho viene a continuación, cuando Pedro, tomando la palabra, dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pero en realidad Pedro no ha dejado nada. Sigue teniendo su familia, teniendo a sus amigos, teniendo su casita en Cafarnaúm, sigue teniendo su barca, sus redes, etc. Entonces, ¿por qué dice Pedro que Jesús sabe que lo ha dejado todo? Porque dejarlo todo no significa, necesariamente, deshacerse de lo que uno tiene. Aunque hay y ha habido algunas personas que han tomado esta exigencia de Jesús al pie de la letra y se han despojado materialmente de todo. Dejarlo todo quiere decir que debemos estar dispuestos a perderlo todo por elegir ponernos del lado de Dios. Significa que si debo elegir entre la verdad y mis bienes, debo elegir la verdad y estar dispuesto a perder mis bienes. Significa que si debo elegir entre la justicia y mi familia, debo elegir la justicia y estar dispuesto a perder a mi familia. Significa que si debo elegir entre la vida de alguien y mis comodidades y seguridades, debo elegir la vida del prójimo y estar dispuesto a perder mis comodidades y seguridades. Es decir, significa que en cualquier decisión que tome, debo siempre ponerme del lado de Dios, aunque ello signifique perder personas, prestigio, posición, poder, sueños, proyectos y cualquier otra riqueza que atesore en el corazón. Pedro entonces le pregunta a Jesús: ¿y a nosotros que te elegimos siempre, qué nos tocará? Jesús le responde que les tocará 100 veces más de todo lo que han estado dispuestos a perder. Es decir, les asegura que aquí, en esta vida, serán muy felices. Y después, en el día del juicio final, cuando se termina la historia, y cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido, les dice, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, disfrutarán del triunfo, de la gloria y del poder de Dios. Y a nosotros nos ofrece lo siguiente: el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna.
Si nosotros, al momento de elegir, nos decidimos a hacer lo correcto y nos arriesgamos a perder familia, amigos y bienes, Jesús nos ofrece 100 veces más de lo que perdamos y después la vida eterna. El relato de hoy concluye diciéndonos: muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Es decir, muchos que eligen ganar, ser los primeros y tener, a fin de buscar felicidad en este mundo, no la tendrán. En cambio, los que eligen a Dios y al hacerlo pierden y terminan últimos, ellos sí serán verdaderamente felices. Pero no por terminar últimos, sino por haber elegido a Dios. Y Dios los hará felices. En conclusión, preguntémonos primero si somos realmente felices. Y si no lo somos, ¿por qué no lo somos? ¿Qué es lo que ocupa el centro de mi corazón? ¿Qué es tan importante para mí que por no perderlo prefiero posponer a Dios? Y segundo, preguntarnos si estaríamos dispuestos a perder lo que más amamos con tal de decir la verdad y actuar con justicia. ¿Estaríamos dispuestos a ser los últimos con tal de defender la vida y estar del lado de Dios? Pidámosle pues a Dios su gracia para darnos cuenta que elegirlo a Él siempre es el único modo de ser felices aquí y en la próxima vida. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.